¿Sabes que los vínculos afectivos entre padres e hijos son lazos profundos y duraderos que los conectan entre sí a través del espacio y el tiempo? Estos vínculos se alimentan en todo momento y sus beneficios son para toda la vida. ¿De qué manera te vinculas con tus niños? Soy Cristel León. Conectémonos en este espacio. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí de nuevo, querido público, con un nuevo tema. Nos acompaña nuestra querida amiga Mariana. Mariana, es psicóloga y nos viene acompañando con un tema, muy lindo, que es contando cuentos, la importancia del vínculo afectivo en los niños. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Espero que esta plática sea de mucha utilidad para todo tu público. Así es. Bueno, Mariana, pues iniciamos con este gran tema. Te presento, ella es Mariana Fernández Morales, psicóloga egresada de la Universidad Cristóbal Colón. Tiene un diplomado en estimulación, psicomotricidad y terapia de juegos por la Fundación Tonaxin y autora de libros de cuentos infantiles Sepia, psicóloga educativa, orientando a los padres y a los maestros, y eres terapeuta de lenguaje y estimulación temprana. Así es, Así es, Mariana. así es, correcto. Pues bueno, Mariana, pues ahora sí nos esparcimos con este gran tema y dime, ¿qué es un vínculo afectivo en los niños? Bueno, vamos a empezar hablando precisamente de esto, de lo que es un vínculo, cómo se forma, qué es lo que conforma el vínculo. El vínculo es, primeramente, estos afectivos que formamos con nuestro hijo o con cualquier persona, ¿no? Vamos a hablar de lo que yo hago con el otro, pero me quiero centrar en el tema de padres e hijos, ¿no? Entonces vamos a enfocar el tema al vínculo que se forma de los padres hacia los hijos y viceversa, ¿sí? Entonces vamos a hablar de que un vínculo es este placer que tenemos tanto padres como hijos de estar cerca, de estar unidos, de relacionarnos, esta manera de comunicarnos desde que nacen hasta que son adultos realmente, este tiempo que les regalamos, el tiempo que recibimos de ellos también, todo esto conforma lo que es el vínculo, ¿no? Esta relación que vamos formando día a día desde que nacen. Creo que desde antes de que nazca Claro. Mariana, ya empezamos con este vínculo afectivo, ¿no? Sí, claro que sí. Eso es algo que quiero tocar, es muy importante lo que dices, porque, pues como bien dices, desde que están en el vientre ya empieza a formarse este vínculo, ¿no? Y la importancia que tiene el nutrir este vínculo desde que están en el vientre, muchas veces no lo tenemos tan en cuenta. Hay muchos padres que piensan que pues ahí adentro el niño todavía no siente, todavía no está recibiendo nada, y la verdad es que desde que se forma ya está recibiendo todo lo que le damos. Así es. Se ha escuchado también que por parte biológica o médica, hasta todo lo que consumimos en alimentos nutre a lo que es el bebé. También la cuestión de, a lo mejor, estudios donde la música que tú le pones al niño ya también estimula desde ahí a lo que es la cuestión de este vínculo con los bebés, ¿no? Desde el vientre. Así es. Y bueno, esta parte que tocas de la música, pues tiene que ver con la estimulación, ¿no? Y el vínculo también se forma con esta estimulación que uno les da, ya sea musical, en hablarles, en platicarles. Desde que están en el vientre, bueno, sabemos que el oído es uno de los órganos
que se forma más rápidamente, entonces ellos a lo mejor no pueden todavía ver, pero ya escuchan, ¿no? Entonces, desde que ya escuchan, pues ya podemos empezar a estimularle este lazo afectivo, hablándoles, cantándoles, poniéndoles música, incluso, bueno, hay ejercicios que causan sonidos fuera del vientre y que a ellos esas vibraciones les llegan, entonces desde ahí ya estamos nutriendo su oído, ¿no? Así es. Oye, Mari, y por ejemplo, hablando de estos vínculos, que es desde nacimiento a, pues hasta no sé a qué edad ya se empiezan a romper estos vínculos, o si siguen desde estos vínculos hasta más grandes, cuando ya crecen los niños, o en qué momento un vínculo ya se vuelve siempre nutricio o ya no es nutricio. No sé si hay alguna edad. Mira, no hay límite de edad, puesto que cuando nosotros ya tenemos una relación con nuestros padres o nuestros cuidadores, este vínculo día a día se va fortaleciendo, ¿no? Entonces, incluso hasta que lleguemos a ser adultos, no me vas a dejar mentir, necesitamos a nuestros padres, ¿no? Aunque estemos bien viejos ya, seguimos necesitando de ellos, seguimos necesitando ese apapacho, necesitando ese consejo, necesitando esa charla con nuestra madre, con nuestro padre. Entonces, no hay un límite de edad, ese vínculo crece hasta que uno de las dos partes falta. Es realmente eso es lo que pasa. No hay un límite, no hay una ruptura. Mientras la relación siga, mientras la relación continúe, va a seguir nutriéndose, creciendo y alimentándose. Uh-huh. Oye, Mari, y por ejemplo, cuando hablamos acerca de, sabemos que hay vínculos que pueden afectar de manera positiva o negativa. No le quiero poner como esa clasificación porque sabemos que no hay nada positivo y negativo, sino algo nutricio o a lo mejor algo más tóxico, ¿no? Y ¿de qué edad a qué edad podemos nutrir a nuestros hijos para que sea vínculos a lo mejor de adultos sanos, ¿no? Vínculos sanos. Bueno, mira, antes de contestar tu pregunta, quisiera retomar que el vínculo es meramente responsabilidad de los padres, ¿no? Y bueno, en caso de familias donde los padres no son los principales cuidadores, pues entonces los principales cuidadores son los que toman esa responsabilidad de desarrollar ese vínculo. Pueden ser los abuelos, pueden ser los tíos, pueden ser incluso una nana, ¿no? Porque muchas veces pues los papás trabajan, no tienen familiares cerca, entonces contratar una nana es la solución y pues bueno, en este caso ella es quien toma la responsabilidad de desarrollar ese vínculo. Por eso es muy importante que los padres pongan mucha atención en esto, de si yo no puedo cuidarlo, si yo no puedo fortalecer ese vínculo día a día por falta de tiempo, por cuestiones laborales, entonces tengo que fijarme muy bien quién es el que va a desempeñar ese papel, quién va a cuidar de mi hijo, quién va a desarrollar ese vínculo, estar muy al pendiente de qué manera lo hace, ¿sí? Porque de eso va a depender el resto de su vida, ¿no? Como bien lo dices, el vínculo se empieza a nutrir desde el vientre, ¿no? Y bueno, ¿en qué edades dices tú que es más óptimo nutrirlo? Pues bueno, en la primera infancia es la principal etapa, es donde los niños toman las bases para desarrollarse a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social también. El vínculo es, digamos, la base de todo su desarrollo, ¿sí? Así de importante es lo que construye su idea del mundo que le rodea, su idea de cómo son las personas que lo cuidan, las personas que le rodean, y pues con esto él asimismo va construyendo su confianza, su identidad, su autoestima, es lo que le da estructura, vaya, lo que le da estructura al resto de su desarrollo. Por eso es tan importante que reciba un buen vínculo afectivo en su primera infancia. Así es. Sobre todo porque, ¿sabes qué, Mari? Creo que
desde que nacen hasta los 12, 13 años, también dependiendo el desarrollo de los niños. Sabemos que hay unos que se desarrollan psicológicamente más rápido que otros, pero entrando a la adolescencia es como esta ruptura entre los padres, donde ya empiezan ellos también como a empezar a formar su identidad, ¿no? Creo que desde que nacen hasta los 12 años, como dices tú, son las principales bases del niño para poderlo formar para más adelante, ¿no? Eso no quiere decir que ya cuando sea adolescente los dejamos de vigilar y los dejemos de educar. Esto es para toda la vida, ¿verdad? Pero me refiero más en la cuestión de que eso que dices tú, la principal etapa es la primera infancia, ¿no? Así es. Y bueno, esto le va a servir a futuro para tener herramientas para poder adaptarse, ¿no? Para poder adaptarse, por ejemplo, cuando es pequeño y aún no tiene vida escolar, pues bueno, él está acostumbrado solamente a su núcleo familiar, a su círculo familiar, ¿no? Pero ya cuando sale de casa para ir a una escuela, pues ese círculo cambia, ¿no? Entonces se topa con personas distintas a él, con distintas costumbres, distintos modos de pensar, distinta educación incluso, ¿no? Entonces, este vínculo que tú le diste en este núcleo familiar, pues le va a servir, si se lo diste bien, obviamente, le va a servir muchísimo para adaptarse a esos cambios, para ser empático con las personas y decir, bueno, son diferentes a mí, pero yo acepto y respeto como son, ¿no? Y entonces esto que ocasiona que él pueda socializar de una manera armónica con todas las demás personas fuera de su núcleo familiar, ¿sí? Entonces, obviamente esto le permite a él desarrollarse socialmente con confianza, con seguridad, ¿sí? Sin temor a los cambios, y pues eso en la vida escolar es fundamental, ¿no? Porque son cambios constantes que van teniendo conforme van avanzando de grado escolar. Así es. Fíjate que ahorita que lo que mencionas todo esto, eh, me viene a la mente cuando los niños entran a la escuela, ¿no? Al kinder o al maternal, cómo hay diferentes niños, unos que lloran, o unos que llegan a esta cuestión pues espacio escolar y algunos que pegan, ¿no? Esto también tiene que ver con esto de esta parte del vínculo. Muchísimo, muchísimo tiene que ver. Eh, Aquí es donde entran los tres tipos principales de vínculo que existen, que también se llaman apegos, que son el apego seguro, el apego evitativo y el apego ambivalente. ¿Sí? Son tres tipos principales. Digo, algunos autores mencionan muchos más tipos, pero estos son como los principales en los que las familias suelen desempeñarse, ¿no? Por ejemplo, Como el eje, ¿no? exactamente. Por ejemplo, el apego seguro, ¿qué vamos a notar en un apego seguro? Un niño que está recibiendo esa sensibilidad de su mamá, esa atención, es una mamá alerta o un cuidador, ¿no? No me voy a enfocar solo en mamás porque pues hay quienes reciben cuidado del papá, de los abuelos, como bien decía hace rato, ¿no? Entonces, este cuidador le va a mostrar esa atención, ese estar alerta a cubrir sus necesidades básicas, a darle respuesta cuando él muestre alguna necesidad, alguna molestia. El cuidador le da la respuesta inmediata, ¿no? Porque está al tanto de lo que necesita, de lo que le molesta, de lo que quiere, ¿sí? Este apego seguro se basa en eso, en recibir esa atención, en el involucramiento, perdón, del cuidador hacia el niño, ¿sí? Pero sin dejar de lado el corregir o el decir eso no se hace, ¿sí? O sea, no es nada más dar, sino también corregir y orientar al niño. Ese es el apego seguro, ¿sí? Que te doy, pero también te pido, ¿sí? Y el apego evitativo es ya una relación que se da con el cuidador, pero tiene mucho que ver la historia de vida del cuidador, ¿sí?
Un cuidador evitativo es aquel que, digamos, ya trae cargando ciertos conflictos, ¿sí? Y suele manejar mal sus emociones para con el niño, ¿sí? No sabe separar de si estoy de mal humor, pues no me puedo desquitar con el niño, ¿sí? Sin embargo, este cuidador evitativo no sabe diferenciar, no sabe separar sus emociones de las del niño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esta relación suele ser contaminada por los propios conflictos del cuidador. Entonces, esta ya no se va de manera adecuada porque lo están contaminando otros factores, ¿no? Y bueno, el Por apego ejemplo, ambivalente. sería cuando, perdón, un Tiene, ejemplo sería, por ejemplo, Mariana, que en este apego que dices tú, evitativo, sería cuando a lo mejor tuvimos un problema en el trabajo y a lo mejor el niño está que quiere cenar porque tiene hambre y está mamá, mamá hablándote y tú estás hablando por teléfono, ¿no? Y terminas de hablar por teléfono con tu jefe que tuviste una discusión en ese momento y vienes y te quitas con tu hijo, ¿no? Con el niño en esta ocasión si tú lo estás cuidando. así es. Y Okay. bueno, el último sería el ambivalente, Uh-huh. que bueno, este es, digamos, como que una combinación de los dos anteriores, ¿no? En este, pues sí, sí te doy atención, este, pero este se llega a ir a los extremos, ¿no? Por ejemplo, te muestro apego seguro, te doy mucha atención, no sé, cubro tus necesidades, pero a veces recaen en lo que es la sobreprotección, ¿sí? Es aquel cuidador que le da al niño y le da incluso sin que el niño le pida, ¿no? O sea, es dar, 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 y estos cuidadores como que no quieren equivocarse, sin embargo, al no querer hacerlo, se van a los extremos, ¿no? Entonces, viene lo que es la sobreprotección, un niño que no está creciendo como un ser autónomo, sino más bien dependiente, porque está acostumbrado a que la mamá exageradamente le da, exageradamente le atiende, y entonces el niño crece así, ¿no? Dependiendo mucho de ella, sin aprender autonomía o a valerse por sí mismo. Okay. Podríamos a lo mejor, fíjate que yo siento que ahora actualmente hay mucha información acerca de los papás y cómo educar a los hijos y que queremos hacerlos perfectos, porque pues yo también soy mamá, ¿no? Y queremos hacerlo perfecto para no cometer a lo mejor ciertos errores de otras generaciones que comparamos y cosas. Yo creo que todos comparamos, ¿no? Y estamos a veces tan obsesionados con crear a los hijos que podemos como caer en esto, ¿no? Esta situación de ser tan exagerados en sobreprotegerlos, ¿no? Y como dices tú y mencionas muy bien, sobreproteger no es que haya sol, sí tiene que ver eso, ¿no? Que haya sol y le pongas un abrigo, ¿no? Y el niño con calor, pero por si las dudas, el norte vaya a entrar a media tarde. Entonces, más que nada es como responder a a lo que todavía el niño o las necesidades que todavía ni tiene el niño, ¿no? Así es, así es. Y esto que mencionas de que, pues sí, hay mucha información, sin embargo, mira, qué bueno que tocas este tema, porque yo siempre, como mamá, igual, pienso que nadie nos enseña, ¿no? Nadie nos enseña a ser padres, no hay un instructivo, pero deberíamos, así como tenemos un instructivo para armar un mueble que compramos y lo vamos siguiendo al pie de la letra, yo siempre les aconsejo eso a los padres, pues debes darte a la tarea, digo, es responsabilidad de uno, ya que anhelabas ser padre, pues así como anhelabas el mueble y ahora tienes el instructivo para armarlo, pues así igual anhelabas un hijo y pues tienes que darte a la tarea de buscar ese instructivo, porque lo hay. O sea, dicen, no, ¿dónde? ¿Dónde lo hay? ¿Dónde lo compro? No, o sea, tú tienes que investigar, obviamente, interesarte según la etapa del desarrollo de tu hijo,
qué es lo que se recomienda, qué es lo que hay para estimularlo, porque hay muchas cosas, ¿no? Pero a veces no podemos o no nos damos esa responsabilidad de investigar. Entonces, bueno, creo que aquí entra el momento en que yo les comparto mi instructivo personal, que es un libro que yo recomiendo muchísimo a los padres porque es un libro muy completo, es un libro que nos enseña paso a paso las etapas del desarrollo del niño y bueno, aparte de enseñarnos esto, nos va guiando poco a poco de lo que debemos o no debemos hacer de acuerdo a la edad del niño, de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que se encuentra. Y es este libro, ahí si gustan comprarlo, Desarrollo Psicológico, aquí se ve el autor, ¿sí? De todos modos los vamos a poner en la recomendación para que si no lo ven por ahí, sepan qué autor y todo. Sí, la verdad es un libro muy completo, es mi Biblia personal, entonces esa es una parte de la que les comento de interesarse en investigar qué podemos hacer, ¿no? Entonces, esa es responsabilidad de los cuidadores, de los padres principalmente, y pues ahí se los dejo de tarea, ¿no? Ok. Oye, Mari, fíjate que, pues, sabemos que tú, ahorita que te estás presentando, pues eres autora de libros y bueno, también comentarle de que estos libros son cuentos. Yo por ahí tengo ya dos que me proporcionaste, que están lindos, la verdad. Y parte de este vínculo que podemos fortalecer nosotros los padres es contando historias, ¿no? Contándoles cuentos a los niños. Sobre todo que dentro de las historias, de los cuentos, nosotros podemos aportar aprendizaje a los niños, ¿no? Y aprendizaje tiene que ver con cuestiones de la vida diaria. Cuéntame un poquito más acerca de esto, Mari. Sí, claro, mira, el, el fortalecer el vínculo requiere mucho tiempo. Sí es cierto que requiere tiempo, pero es fundamental que nosotros nos demos ese tiempo como padres, porque bueno, el fortalecer el vínculo es esta parte de crear un espacio de intimidad con mi hijo y aquí entra lo que es leer, ¿no? Porque a veces decimos, es que no se me da eso de jugar con mi hijo porque no soy de juegos, ¿no? Bueno, pues entonces no solo los juegos son una forma de vincularte con él, hay otras formas también. Incluso ver una película juntos es una forma de vincularte con él, ¿sí? Cuando hablan, a veces esto pasa mucho en mi experiencia profesional, me he topado con muchos casos como el que les voy a comentar. El hecho de que el niño llegue y te hable, pues su conversación obviamente va a ser de temas que a él le interesan, ¿no? Una caricatura, algún programa, algún juego, y muchas veces a nosotros no nos interesa lo que él está hablando, entonces terminamos como quedándole el avión y no le prestamos esa atención que a lo mejor él está necesitando, ¿no? Una forma de vincularte también es bajarte a su altura, mirarlo a los ojos y escucharlo con mucha atención, ¿no? Por más absurda que sea su plática a veces, necesita él que lo mires, que lo escuches realmente. Esto está fortaleciendo el vínculo. Y bueno, la otra forma es leer, que bueno, en base a esta forma de vincularse, yo tomé la iniciativa de escribir estos cuentos que ya comentas y pues bueno, la idea se me ocurrió porque en casa leemos mucho, ¿no? Pero a veces leemos cuentos que traen mucha fantasía como contenido. Y a veces esto en lugar de ayudarnos, digo, es una parte que hay que alimentar en los niños, la fantasía. Sin embargo, no caer en sobrealimentarla, ¿no? Porque a veces ellos ya se centran en eso nada más, en la fantasía, y pierden un poco la noción de la realidad, ¿sí? Entonces, estos cuentos que yo escribí se basan en temas específicos, temas reales, son basados en historias reales que tocan temas delicados, ¿sí? Que a veces como padres no sabemos cómo abordar.
Por ejemplo, te voy a platicar de algunos. Ujú. Tengo este cuento que se llama Los papás de Anita, ¿sí? Este cuento se centra en el tema del divorcio. Es un tema delicado que a veces uno no sabe cómo comunicárselo a los niños, ¿no? Sí, Sin claro. embargo, a través de un cuento, pues es una forma sencilla de comunicarles lo que está pasando y al mismo tiempo saber qué piensan ellos acerca de ese tema, ¿no? Porque a veces cuestionarlos como, ¿qué sentirías si tu papá y yo nos separamos? Pues el niño se va a quedar así como, no sé qué contestar, ¿no? No entiende. Sin embargo, ya teniendo de referencia una historia que está escrita de acuerdo a su lenguaje, a su comprensión, ha hecho más fácil procesar ese tema y darte una respuesta, ¿sí? Por ejemplo, tengo otro que se llama Mi abuelita se ha ido, donde toco temas del duelo, ¿sí? Y pues bueno, la ventaja también de los cuentos es que no solamente te vas a basar en el tema específico que trae el cuento. Por ejemplo, aquí la historia es de una abuelita que se va y así, ¿no? Entonces trabajas el duelo, pero tú puedes adaptar esa historia a la propia experiencia del niño. Sí, a lo mejor el niño no le ha fallecido ningún familiar, pero se separó de alguien. A lo mejor se despidió de alguien que se fue de viaje o que no va a ver en mucho tiempo. Y esto es algo que a él le está doliendo, ¿sí? Entonces el cuento te va a servir pues para trabajar esa parte en el niño. ¿Qué nos beneficia este tipo de lecturas? Pues aparte de vincularte, le estás fortaleciendo su madurez emocional, ¿sí? Le estás enseñando temas que, que no cualquiera le va a explicar, ¿sí? Que a lo mejor él no sabe cómo abordar o cómo solucionar si le generan conflicto. Así es. Me encanta, Mariana, sobre todo porque la lectura es muy sencilla, que lo pueden entender los niños de 3, 4 años. Claro, ellos no saben leer, pero uno les cuenta el cuento, ¿no? Uno como papá o como cuidador primario. Eh, o, o si ya saben leer, pues ellos lo pueden leer y es una lectura muy fácil, muy digerible para ellos, para la edad. Y es muy importante, ¿no? Esto que nos cuentas de acerca de los cuentos, ¿no? De cómo nos podemos vincular. Y si es verdad, no todos los papás pueden ser, a lo mejor, somos de diferentes personalidades. Como dices tú, unos juegan, a otros no se nos da eso, la manera afectiva es haciéndoles de comer, la otra, a lo mejor la manera afectiva es como tú dices, leyendo cuentos, como este tipo de vínculos que podemos formar con nuestros hijos de diferentes maneras, ¿no? Así es. Y pues bueno, me gustaría, digamos, concluir vamos, la funcionalidad del vínculo diciendo qué es lo que pasa si yo le brindo este vínculo afectivo adecuadamente y qué es lo que pasa si no lo hago, ¿no? Para que los papás tengan en cuenta esto, porque es muy importante que lo sepan para que el día de mañana no se pregunten por qué mi hijo es así, ¿no? Entonces, quiero que lo sepan para que se pongan las pilas y traten de esforzarse un poquito más en nutrir este vínculo afectivo, ¿sí? Si me lo permite. Dale, Mariana, dinos entonces. Ok, mira, para generar el apego seguro, hacemos todo lo que ya venimos diciendo en toda esta sesión. ¿Y qué va a generar en mi hijo? Bueno, va a generar que sea un niño y a futuro un adulto muy seguro, confiado de sí mismo, con empatía hacia las demás personas. Va a mostrar en la escuela un buen rendimiento académico, ¿no? Y hay papás que me preguntan, ¿y qué tiene que ver el rendimiento académico con el vínculo? Muchísimo, muchísimo, porque el vínculo es un tipo de estímulo. El estímulo que tú le das desde niño se va a ver reflejado siempre en su éxito escolar, ¿no? Entonces, un niño que está bien estimulado, con un vínculo adecuado, pues va a expresar emociones y va a recibir
las emociones que le expresen, ¿no? Entonces a nivel social va a estar súper bien y a nivel académico pues va a tener esas bases de si lo estimulaste de manera visual, cuando lo viste al hablar, cuando viste lo que te enseñó, lo que hizo, cuando hablaste con él, ¿no? Incluso la expresión oral, se la diste, le diste las bases de expresarse oralmente, de recibir la escucha. O sea, la importancia de estimular los 5 sentidos en general son parte también de este vínculo afectivo, ¿sí? Y todo esto se va a reflejar en su éxito escolar, en su conducta, pues también, ¿no? Porque un niño que no ha sido bien estimulado o no ha tenido este vínculo, se va a mostrar ansioso, esa ansiedad de separación que mencionabas cuando los niños van a la escuela y lloran, ¿no? O esta falta de expresión emocional, que a veces no saben cómo expresar sus emociones y qué pasa, que como no saben qué hacer con ellas, muerden, pegan, escupen, ¿no? Qué sé yo, diferentes conductas que pues no son adecuadas en un entorno social, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas que puede el niño presentar si no ha recibido este vínculo, traimiento social también, ¿no? Porque no tuvo esas bases de cómo relacionarse con otras personas. Y pues esto, ¿no? La depresión, que actualmente está siendo un problema muy, muy grave a nivel social, que pues, nos ha llevado a ver suicidios y pues bueno, uno dice, ¿cómo puede ser que el vínculo pueda desencadenar todo esto? Pero realmente así es, ¿no? Todo viene desde abajo, desde la infancia. Y nuestra historia, pues bueno, nuestra historia de vida va a depender sí, de nuestros cuidadores, pero también de cómo nosotros vamos recibiendo todo lo que nos enseñan, ¿no? Y pues bueno, es una parte muy importante que quería compartirles. Ok, Mari, fíjate que esto también lo voy uniendo con lo que hace unos videos atrás estuvimos platicando acerca de la educación emocional, cómo es importante también educarnos emocionalmente nosotros los cuidadores primarios para poder proyectar todo esto en los niños. Al final de cuentas, volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Nosotros somos los primeros que debemos como trabajar en nosotros mismos para poder eh, mantener estos vínculos y estos apegos sanos, ¿no? Y es, y bueno, Y bueno, sí, dime, ajá, ya y que bueno, no sé mencionas, si querías decir algo para que yo ya termine con un resumen, un pequeño resumen. está bien. Bueno, bueno, entonces, haciendo un resumen de esto, vincularnos es el placer de estar unidos, es la manera de cómo nos comunicamos. Eh, Esto nos ayuda para la adaptación, tener un buen vínculo nos ayuda como una herramienta de adaptación para allá afuera, para el entorno externo, ¿no? Tenemos que aprender a vincularnos desde dentro, que es en casa, y para que allá cuando el día de mañana que salgamos con estas herramientas seguras de poder enfrentar el entorno al que vamos, ¿no? Existen vínculos o apegos que son los seguros, los evitativos y los ambivalentes. Que el mejor de todos estos, pues es el seguro, ¿no? El que donde el niño se tiene, el cuidador primario tiene que cubrir las necesidades básicas del niño para que, pues, no llegar a estos extremos, ¿no? De sobreprotegerlos y de cuidar mucho también la cuestión de nuestra historia, ¿no? Y esta historia tiene que ver que a lo mejor fui yo una niña maltratada y ya como padre también aporto esta cadena de maltrato a los hijos. Entonces, lo mejor sería un apego seguro, hay que aprender nosotros como adultos, educarnos emocionalmente, como lo decía, y los resultados de tener un vínculo sano es que este niño que estamos formando en la primera etapa de la infancia, sea un adulto
seguro, empático, con éxito escolar y con un, digamos, un vínculo social también sano, ¿no? Eso sería como esta parte del resumen de este tema. Algo que se me pase, Mari, algo que quieras decirnos y sobre todo que pues lo más importante aquí, que un tip que le damos a las personas que nos están viendo, que contar cuentos es muy importante porque nos ayuda a este vínculo fuerte y sano y sobre todo que eh, durante estas historias que le vamos desarrollando al niño, también los estamos como capacitando para los diferentes tipos de tema que hay en la vida, ¿no? Cómo ellos lo pueden desarrollar y cómo lo pueden manejar. Así es. Y pues mira, como bien dices, el tema del libro no es de, si a mí me pasó esto, de que mi abuelita se fue, pues entonces compro ese libro. No, no hace falta que al niño tenga esa vivencia, ¿no? Es simplemente enseñarle diferentes temas porque a lo largo de su vida va a pasar por situaciones así, ¿no? Y lo que queremos es que maduramente o emocionalmente maduro, él logre enfrentar esas circunstancias, saber cómo manejarlas y pues superarlas sobre todo, ¿no? Y que a través de la lectura tú puedas enseñarle esto, pues es algo maravilloso, ¿no? Además de que le fomentas este hábito de leer, que bueno, esto lo va a ayudar toda su vida. ¿Sí? Así es, María. Entonces, Pues me da mucho pues, gusto haberte tenido, Mari. No sé si nos puedas compartir tus contactos, cómo te podemos contactar para ir a terapia, pues eres psicóloga enfocada en terapia de lenguaje, y bueno, danos tus datos. claro que sí. Mi número de teléfono es 2291 57 31 37 y ahí con todo gusto vía WhatsApp me pueden mandar un mensajito y acordamos una cita. Y pues bueno, ya nada más para cerrar quisiera decirte pues que sí es muy importante que les dejo de tarea comprar el libro, ¿sí? Para que pues tengan las bases, tengan ese instructivo que tanto piden los papás y los maestros, ¿no? Ese es un instructivo maravilloso que lo tienen que tener en casa, ¿no? Y pues bueno, también pongo a sus órdenes los cuentos, también si gustan pueden pedir información acerca de los cuentos y con mucho gusto yo les doy información. Danos tu página de los cuentos, Mari, porque también por ahí tienes la página. Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en Facebook como Sepia Cuentos. ¿Sí? Ok. Perfecto, Mari. Pues me dio mucho gusto tenerte y pues espero, público, que esto le sirva de mucho, haya sido nutricio este tema para ustedes, para los que tienen chiquitines en casa o si no los tienen también por allá de ver un sobrino o alguien que pues tienen algún niño cercano, ¿no? Compartan, denle like, recuerden a la página para que les llegue este video y otros videos más de notificación. Hasta luego, Mari. Dios, muchas gracias. Bye. Bye.